Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 11. Arco de Marineford. El fin. No te quedes más. Pero nuestro padre, ¿has olvidado la orden final de nuestro capitán? Vete ahora. Mientras los demás escapaban cuando los barcos comenzaban a moverse, Naru frunció el ceño cuando notó la sonrisa maliciosa plasmada en el rostro de Barbanegra. Vio a su tripulación sacar una cubierta negra sospechosa de la nada e inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Confiando en su instinto, rápidamente fue a pararse protectoramente frente al cuerpo sin vida de Barba Blanca que se estaba enfriando. ¿Y qué están tratando de hacer ahora, bastardos, eh? Ella los miró peligrosamente mientras filtraba su propia intención asesina. Tú. Barbanegra gritó sorprendido. ¿Cómo pudo ser tan descuidado para olvidarse de la presencia de esta maldita mujer? Con este demonio aquí, ¿cómo podría continuar con su plan ahora? Si perdía esta oportunidad ahora, podría despedirse de la fruta del diablo del anciano. Chasqueando su lengua con molestia, dudó por un momento antes de finalmente dejar que su avaricia y egoísmo consumieran su racionalidad mientras ordenaba al resto que la atacara. Atáquenla. Maten a esa mujer ahora. Gritó de manera frenética. Maldito seas, profesor. ¿Qué estás tratando de hacerle a mi hermana, bastardo? Ace gritó de ira al ver la conmoción. Incluso Sabo estaba rechinando los dientes con ira a su lado. Patético. Y se burló mientras permanecía en silencio con los demás. A pesar de ver que su líder estaba a punto de ser atacado, no hicieron nada para detenerlo. Fue porque sabían que su líder no quería que interfirieran. Y la propia Naru podría matar fácilmente a cualquiera solo con su aura, ¿de acuerdo? Ella absolutamente no los necesitaba. En cuanto a las personas que trabajaban para Barbanegra, tal vez porque habían estado demasiado tiempo encerradas en la prisión o simplemente se sobreestimaron, pero al ver que su objetivo era solo una mujer, no dudaron en atacarla. Sin embargo, de repente detuvieron sus movimientos cuando sintieron que una repentina sensación de temor se deslizó en sus corazones en ese momento. Al ver que su tripulación se detuvo de repente, Barbanegra se quedó perplejo. «Oí. ¿Qué pasa, chicos? Mátenla». Sin embargo, ninguno de ellos respondió a sus palabras. Se quedaron quietos justo allí, entre Naru y Barbanegra. No era como si se negaran a moverse o decir algo, pero simplemente no podían. Sus cuerpos se negaron a escucharlos y les resulta difícil incluso apartar la mirada de la mujer aparentemente inofensiva frente a ellos. Simplemente se quedaron allí como un montón de estatuas y notaron como sus ojos previamente azules ahora se habían convertido en un par de ojos rojos deslumbrantes que instantáneamente enviaron escalofríos por sus espinas dorsales. No solo eso, sino que también se podía ver un aura roja rodeando su cuerpo, o para ser exactos, saliendo de su cuerpo. El aura emitió una sensación completamente siniestra que asustó a todos los que estaban presenciando la vista de esa aura, que al final, se formó lentamente en una cabeza de zorro, hasta que terminó convirtiéndose en un sólido y enorme zorro mostrando sus afilados dientes a la multitud, dejando escapar un peligroso gruñido al mismo tiempo. Era tan grande que incluso tapaba la vista del sol mientras se erguía protectoramente sobre el cuerpo frío de Naru y Barba Blanca. Lo impactante del zorro seguramente serían las largas 9 colas que se balancean magníficamente detrás de él. Todos reconocieron a la criatura al instante. Al igual que el Fénix, también era conocido como una criatura mítica. El Kyuubi no Kitsune. La vista de la majestuosa criatura hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Tal vez por la forma en que les gruñó, o tal vez por la forma en que los miró como si no fueran más que un montón de hormigas, o tal vez por el aura aterradora y los modales imponentes de él, pero ninguno de ellos se atrevió a moverse o incluso a hacer un sonido. Ni Barbanegra y su tripulación, ni los piratas, ni los marines, ni siquiera Garp. Oye, Sabo, sí, ese zorro parece un poco familiar, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Tal vez. Ambos se miraron por un momento, antes de asentir con la cabeza. A pesar de que la apariencia era diferente a la última vez que lo vieron, pudieron reconocerlo de todos modos. Ese era el mismo zorro que siempre se quedaba con Naru. Aunque estaban bastante sorprendidos de ver al zorro en esta forma. Especialmente Ace, cuyos recuerdos de su infancia de repente pasaron ante sus ojos. Kyuubi no Kitsune, Kurama, el Biju. Ace conectó los puntos mientras permanecía cautivado por la vista del ser legendario. Realmente existe. No te sorprendas tanto. Naru les sonrió. Él no muerde. Como el infierno.
Fue lo que pasó por la cabeza de todos mientras miraban con miedo esos enormes y afilados dientes del zorro mientras les gruñía. Todo el mundo estaba atónito. Incluso el gigante del grupo de Barba Negra estaba nervioso en presencia del zorro. Déjame presentarte a mi compañero. Y también al protector de Uzu. Ella dijo. Luego, el zorro rugió tan fuerte que hizo que muchos de los que tenían una voluntad débil y una mentalidad baja se desmayaran en el acto o salieran volando debido al impacto de su rugido. Encantado de conocerlos, humanos. Dijo Kurama, sonriéndoles maliciosamente. Puede hablar. Ace y Sabo volvieron a mirarse. Sí, ese era el mismo zorro, está bien, pensaron. Ide y el resto del equipo de Uzu solo miraron divertidos mientras Barba Negra y su pandilla estaban completamente petrificados por el miedo. Después de todo, estaban tan cerca de la bestia que podrían ser comidos o empalados por esas garras de aspecto aterrador en cualquier momento. Se estremecieron cuando escucharon al Uzukage hablar repentinamente en un tono peligrosamente bajo. No me importa lo que intenten hacer, bastardos, pero no crean que los dejaría hacer lo que quisieran con el cuerpo del viejo Barba Blanca. La única razón por la que no interferí antes fue por la respeto que le tengo. Ella estaba sonriendo todo el tiempo, pero esa sonrisa daba mucho miedo. Largarse. Ella dijo. Parpadearon, luego abrieron los ojos con horror cuando el zorro de repente hizo un giro brusco y zas. Lo siguiente que todos supieron fue que Barba Negra y su tripulación fueron aplastados como un montón de moscas por todas sus colas. El resto vio cómo Barba Negra y su tripulación chocaron contra los estruendos de los cuarteles generales de la Marina en ruinas, atravesaron la ciudad detrás de ellos y todo el camino hasta que abandonaron Marineford. Ciertamente, el balanceo de todas sus 9 colas fue tan fuerte porque esas personas ni siquiera dejaron de volar muy lejos hasta que finalmente desaparecieron sin dejar rastro en el horizonte. Después de eso, ignorando la mirada desconcertada, estupefacta y nerviosa de todos, Naru selló con calma el cadáver de Barba Blanca junto con su arma y el abrigo que había caído al suelo sin decir palabra. Luego miró a Sengoku mientras su equipo se paraba un poco detrás de ella y Kurama se paraba sobre ellos. Hay un par de razones por las que nos presentamos aquí. Comenzó, ganando la atención de todos. Obviamente, la razón principal es por mis hermanos y, a diferencia de lo que estás pensando, Sengoku-san, no me uní ni me uniré a ningún bando. No a los Yonkos, y ciertamente no al gobierno mundial. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? ¿Entonces te unirás al ejército de tu padre? Sengoku preguntó con dureza. No seas ridículo. Ella sacudió la cabeza en negación. Él es él y yo soy yo. El hecho de que sea mi padre no significa que me uniré a su ejército. ¡No! Lo que quiero decir es que mi imperio es mi propio poder. Estamos aquí para presentarnos oficialmente al mundo. ¿Qué quiso decir ella con eso? Se negó a unirse a los Yonkos, no quería involucrarse en la piratería y tampoco quería aliarse con el gobierno mundial. Entonces, ¿quería crear otra fracción de poder además de los 3 grandes poderes? Debe ser eso. Con todos allí pensando lo mismo, todos miraron a Naru bajo una luz diferente. Sengoku apretó los puños. No creas que dejaremos pasar este asunto, Uzukage. Claro. Si tienes el poder, entonces no me importa jugar contigo. Pero, lentamente, sonrió, antes de brillar con esa extraña luz dorada cuando se enfrentó a Akainu antes. Luego, voló para pararse justo encima de la cabeza del zorro. El hecho de que ambos compartieran la misma amplia sonrisa ciertamente les dio una advertencia. Todos observaron con nerviosismo cómo el Uzukage levantaba un brazo hacia el cielo y un misterioso orbe negro con algunas pequeñas partículas azules y rojas mezcladas se formaba sobre su palma. Al mismo tiempo, el zorro también abrió su boca tanto como pudo, produciendo el mismo orbe. La única diferencia era que, mientras que ambos eran más grandes que las enormes balas de cañón de Garp, la del zorro era obviamente más grande que la creada por ella. No sabían qué cojones estaban haciendo, pero la situación no pintaba nada bien. Parecía que estaban a punto de lanzar un ataque. ¿Atacar qué? ¿Oms? No tenían ni idea. Eso fue hasta que notaron hacia dónde apuntaban. Estaban apuntando esos orbes aterradores a Mer y Geoise. Cuando Sengoku y los otros marines se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Auge. Realmente dispararon esos orbes en dirección a Mer y Geoise. Dado que ese lugar no estaba tan lejos de aquí, podían escuchar el sonido ensordecedor de una explosión incluso desde aquí, lo que hizo que se taparan los oídos desesperadamente. El impacto de su ataque hizo una gran onda de choque que eventualmente hizo que el mar se dividiera en dos y aparecieron grandes olas.
Afortunadamente, las grandes olas no estaban tan cerca, o de lo contrario podrían despedirse de sus vidas. Especialmente los usuarios de Devil Fruit que ni siquiera sabían nadar. Una vez que todo se calmó, la mayoría la miró como si fuera un demonio encarnado. Bueno, ¿quién no? Solo con ese poder, podría destruir fácilmente una isla entera. Incluso un Booster Call no fue nada comparado con lo que hicieron. Al ver su poder, los marines se alegraron de que no participara plenamente en la lucha, o de lo contrario morirían definitivamente. Como dije, si tienes el poder, no me importa jugar contigo. Ella les sonrió ampliamente. En cuanto al ataque a Mer y Geoise hace un momento, bueno, trátalo como una forma de desafío. No te preocupes. Estoy bastante seguro de que apunté al lugar con menos gente. Estoy no significa destruir toda la línea roja. Un reto. Esta mujer estaba simplemente loca. Un loco. Con tus acciones, tienes la intención de convertirte en el enemigo del gobierno mundial. Sengoku declaró furioso. Pensé que ya lo había hecho. De hecho ya lo hizo. Pero fue entonces cuando usó su personaje de Uzukage no como Monkey D. Naru. Es malo. Sengoku-san. Uno de los marines exclamó de repente. Son los piratas pelirrojos. Sengoku le dio una palmada en la cara. ¿No se enfrentó ayer a Kaido? ¿Qué diablos está haciendo este tipo aquí? Tal vez porque habían estado expuestos a tantas cosas impredecibles en un solo día, pero la vista de los piratas pelirrojos ni siquiera los desconcertó más. Tampoco lo fue la vista de Shanks y su tripulación caminando hacia la plaza con un temperamento tan tranquilo. Bueno, no esperaba que fuera de esta manera. Shanks simplemente silbó con una actitud despreocupada, sonriendo mientras observaba el cuartel general de la marina que apenas aguantaba. ¿Cuál es tu propósito aquí, Akagami? El almirante de la flota preguntó en un tono muy cansado que Shanks casi sintió pena por el viejo. Sengoku pensó para sí mismo que bien podría simplemente renunciar después de esto. ¿Por qué incluso eligió convertirse en un infante de marina? Con un trabajo tan estresante, debería haberse quedado en su ciudad natal y convertirse en granjero. Al menos sería menos estresante que lidiar con esta situación problemática. Originalmente, vine aquí para detener la guerra. Shanks dijo con calma. Pero por lo que parece, mi presencia aquí no es necesaria después de todo. Luego miró a la mujer que se suponía que era la hermana mayor de Luffy. Sin embargo, lo tomaré desde aquí. Asintió a Shanks en comprensión y luego le dijo a Sengoku. He cumplido mi propósito aquí. Nos vamos. Los piratas de Barba Blanca, Sengoku murmuró rígidamente. Ya ganaste la batalla, Sengoku-san. El propósito de esta batalla es eliminar a uno de los Yonkos, y lo lograste. Dijo ella con una sutil sonrisa. Los piratas de Barba Blanca se irán. Los piratas de Barba Blanca aún no habían navegado tan lejos, y podía verlos claramente mirándola a ella y a Shanks desde aquí. Sengoku no dijo nada durante bastante tiempo, pero sabía que la situación actual no estaba a su favor. Akainu todavía estaba patéticamente noqueado allí. También estaba el Uzukage y sus compañeros. Sin mencionar el enorme zorro de 9 colas y la aterradora exhibición de poder anterior. Ni siquiera sabía si Mer y Geoise seguía en pie o no. Solo pensar en esos nobles mundiales acercándose a él para quejarse fue suficiente para darle dolor de cabeza. Ahora, incluso aparecieron los piratas pelirrojos, lo que significaba que los marines no serían capaces de sobrevivir a una segunda batalla con ellos. La ventaja de la batalla ya no había descansado en sus manos. Desde el momento en que apareció Monkey D. Naru, ya estaba destinado a perder la batalla. Suspirando, sabía lo que se suponía que debía hacer para evitar perder otra batalla y mantener algunas caras para el gobierno mundial. Bien. Él aceptó a regañadientes. Ellos pueden ir. No como si tuviera elección en primer lugar. Pueden ganar la guerra con la muerte de Barba Blanca, pero al mismo tiempo también pierden la batalla. Al escuchar la decisión final de Sengoku, el resto no se opuso. Casi todos ellos sufrían las peores heridas, agotamiento, y algunos aún estaban inconscientes. Incluso un tonto sabría el resultado de la batalla si continúa. Por lo tanto, suspiraron aliviados al escuchar que la batalla había terminado. Cuando vio que los piratas de Barba Blanca ya habían navegado lo suficiente, Naru asintió con la cabeza hacia Shanks y le dio las gracias antes de indicarle a su equipo que se fuera. Vamos. Sin palabras, Kurama saltó y aterrizó sobre la superficie del océano, sorprendiendo a todos una vez más, incluidos los piratas pelirrojos, de que el zorro pudiera pararse sobre la superficie del agua. Al mismo tiempo, también confirmó que el zorro no era producto de una fruta del diablo ni nada.
Naru, que ya no brillaba con esa luz misteriosa, saltó sobre la espalda de Kurama. Los demás siguieron su ejemplo. Mientras escaneaba a la multitud, sus ojos se abrieron con sorpresa por un breve momento cuando vio a una mujer más joven con una apariencia familiar. Esa mujer era una infante de marina y sostenía una espada rota. Naru notó una pizca de ira y resentimiento en esos ojos oscuros mientras la miraba, y también a Yuzu que estaba detrás de ella. Con una última mirada a quien se parecía a Kuina, Naru negó con la cabeza. No, esa no es ella. Luego miró hacia donde estaba su abuelo, levantó el brazo y lo saludó, quien luego le devolvió la mano, para disgusto de Sengoku. Adiós, abuelo. Buah. Esa es mi nieta. Cállate. Todo esto es tu culpa por tener una familia así, Garp, idiota. Buah. Entonces Kurama se fue, dejando atrás el cuartel general de la marina casi colapsado. Una vez que abandonaron el lugar, la diminuta abeja que había estado con Barlow desde el principio, de repente se transformó en una joven de cabello rojo corto y ondulado. Su nombre era Kana, y ella era la que estaba hablando con Naru a través del Den Mushi antes de que llegaran a Marineford. También era la hija adoptiva de Barlow, de ahí que se mantuviera cerca del hombre. Como aún era joven, Naru no le permitió unirse a la batalla y exponer su identidad. La única razón por la que estuvo allí en Marineford antes que ellos fue porque siguió a los piratas de Barba Blanca para supervisar la situación y transmitir la información a Naru. Líder-san. Hice un buen trabajo, ¿verdad? Kana preguntó mientras miraba a todos con expectativa en sus ojos. Naru solo se rió entre dientes y dijo, sí, Kana lo hizo muy bien. Fue bueno que no te rebelaras hasta el final, de lo contrario, probablemente también te darían una recompensa. ¿Una recompensa? Pero yo también quiero una. Ella hizo un puchero. Barlow colocó una mano sobre su cabeza y dijo, una vez que tengas la edad suficiente. ¿Como Yue? Yue parpadeó ante la repentina mención de su nombre. Sí, una vez que seas lo suficientemente mayor como ella. Barlow dijo, bueno. Kana asintió con una sonrisa feliz. Los demás solo le sonrieron a la joven. Los niños eran muy fáciles de complacer, pensaban. Al menos, a los sensatos les gusta Kana. Mientras se dirigían a alcanzar al resto, Naru miró a Yuzu. ¿No fue eso un poco demasiado? Está bien. Si algo sale mal, entonces es culpa de la loca. Ide dijo con una sonrisa reconfortante mientras trataba de tranquilizarla e insultar a la mujer de cabello castaño al mismo tiempo. Fu. ¿Seguro que no quieres vivir más, eh? Yuzu respondió bruscamente. Aunque estaba sonriendo, también parecía que estaba lista para desenvainar su espada y cortar al rubio por la mitad. Yuzu-chan vitoreó Kana. No es bueno comportarse así, Kana. Barlow la regañó a la ligera. Yue solo los miró con calma. Sus alas ya habían vuelto a su forma original, luciendo como cualquier persona del cielo típica con un par de alas inútiles. Naru suspiró. Honestamente, bombardear a Mer y Geoi se fue idea de Yuzu. Afortunadamente, solo apuntó al área que carecía de gente. La fuerza detrás de Subihudama ni siquiera era el 100% de su fuerza real o, de lo contrario, Mer y Geoise ya no existiría. Pero no podía decir lo mismo de Kurama. Kurama. El guardián y protector de Uzu. La ironía. Y ella, como la líder o como la llamaban otras personas, la emperatriz de Uzu. Dios mío. ¿Quién hubiera sabido que ella se convertiría en la gobernante de un maldito imperio, eh? La vida fue verdaderamente inesperada, pensó. Luego, al escuchar el familiar sonido de lucha desde atrás, suspiró. Quiero ir a casa. Una vez que alcanzaron al resto, Kurama disminuyó el tamaño de su cuerpo con solo una cola restante. Naru se sorprendió al ver a Boa Hancock y su serpiente mascota a bordo. Pero independientemente del propósito de la mujer mayor de estar aquí, dado que aún no la habían arrojado del barco, entonces estaba bien estar aquí. Naru solo le dio una breve mirada al Shichibuka y ella sintió levemente. Luego, sin perder un momento más, rodeada por los piratas de Barba Blanca, Naru abrió con calma el cadáver de Edward Neugate y lo colocó lentamente en el medio. Padre. Ellos gritaron. Dando un paso atrás para darles un poco de espacio para llorar la muerte de su capitán, Ace la detuvo repentinamente, la agarró del hombro y dijo entre lágrimas. Gracias, por traerlo de vuelta con nosotros. Estúpido. Ella respondió suavemente. Se abrazaron por un momento antes de que ella lo empujara hacia el resto de su tripulación. Ella sonrió al ver que fue regañado por el resto cuando de repente se culpó a sí mismo por lo sucedido, antes de consolarse y apoyarse como debe ser una familia. A veces después, Marco y Joe ayudaron a sanar y tratar a los demás que estaban tan gravemente heridos.
Yue tenía la habilidad de curar gracias a su fruta del diablo, por lo que se le dio la tarea de cuidar de los demás, mientras que la propia Naru fue a curar a su hermano menor. Entrando en su modo habitual, curó la mayoría de sus heridas. Al ver el estado en el que se encontraba antes, ese chico realmente se superó a sí mismo esta vez. Y pensar que haría algo tan imprudente como irrumpir en el Impel Down e incluso usar una técnica de Ivankov que podría acortar la vida, pensó que Luffy realmente necesitaba una buena reprimenda de su parte. Pero aunque estaba enojada, también estaba feliz y orgullosa de él, porque sabía que su hermano realmente poseía un buen corazón. Creció bien. Aunque había dejado East Blue hace 10 años, Naru todavía se mantenía en contacto con sus hermanos a través de cartas escritas. Y claro, como siempre, sus clones de allá fueron los encargados de escribir uno y entregarlo ellos mismos, disfrazados de pájaro. Como todavía tenía sus clones en Down Island, Naru los usó para monitorear a su familia con el fin de mantenerlos a salvo. Pero no era como si tuviera que vigilarlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que sus clones también tenían la tarea de hacer otro trabajo. Naru solo dejó de monitorear a sus hermanos una vez que descubrió que abandonaron la isla y comenzaron su propio viaje. Consideró que si querían comenzar su propia aventura, entonces ella no debería involucrarse demasiado en sus asuntos. Así como dejó de cuidar a Ace cuando dejó la isla hace 3 años, también hizo lo mismo con Luffy cuando dejó la isla hace unos meses. Naru optó por no interferir en ninguno de sus asuntos, a menos que se tratara de una situación de vida o muerte de la que no pudieran escapar, como la ejecución de Ace. Afortunadamente, tuvo suficiente tiempo para hacer algunos preparativos. Ace siendo capturado por los marines fue inesperado. Entonces, cuando escuchó que los marines ya habían fijado una fecha y hora de ejecución, Naru decidió salir de su escondite. Lo que le dijo a Sengoku era todo cierto. Ella vino a salvarlo, pero también aprovechó la situación para anunciar su existencia al mundo. Aún así, tenía que agradecer al gobierno mundial por retrasar la ejecución de Ace. Imagínese si los marines decidieran matar a Ace en el acto en lugar de anunciarlo al mundo y esperar a que apareciera Barba Blanca. Naru habría perdido a su hermano entonces, y ella misma le habría hecho algo terrible al gobierno mundial, como el caso de Luffy en Enies Lobby. Si él fuera a perder la batalla allí, entonces habría sido demasiado tarde, incluso si ella lograra averiguarlo más tarde. Como decidió no monitorearlo, Naru no sabía qué estaba haciendo, ya que el propio Luffy había sido tan aleatorio e impredecible con sus aventuras hasta el momento. Afortunadamente, tuvo la suerte de salir con vida de la situación. Al menos su victoria sobre el gobierno mundial enorgulleció a su padre. El gobierno mundial tuvo mala suerte porque Naru era la hermana mayor de Ace y Luffy. Si les pasara algo, saldría de su escondite y haría todo lo posible para luchar contra el mundo por el bien de su familia. En su vida pasada, la venganza era algo que no elegiría hacer si pudiera evitarlo. Pero después de vivir aquí durante los últimos 22 años, a medida que experimentaba más sabiduría a través de tantos eventos que cambiaron su vida, sus perspectivas de vida también habían cambiado mucho. Las únicas cosas que le importaban ahora eran su familia, sus amigos y su reino. Por lo tanto, era bueno decir que Naru no era alguien que se sentaría a mirar cómo su familia estaba siendo lastimada. En este momento, Naru estaba dentro de una de las habitaciones disponibles donde descansaba Luffy. El niño dormía profundamente en la cama cuando se abrió la puerta. Miró y vio que solo era Ace. Fue a pararse junto a ella y le preguntó cómo está él. Aparte del agotamiento severo, debería estar bien. Solo déjalo dormir por ahora. Eso es bueno. Lanzó un suspiro de alivio. ¿Sabo? Lo vi hablando con ese tipo raro del revolucionario antes. Dijo, y ella asintió. Ya que ambos provenían del mismo ejército e Ivankov no había estado fuera de la prisión por tanto tiempo, tenía sentido que Sabo hablara con él. Por un momento, el silencio los envolvió. Ace miró a Naru, que tenía una expresión tranquila en el rostro, y abrió la boca. Oye, gracias por venir. No esperaba que ustedes dos aparecieran juntos. Naru levantó las cejas hacia él. Idiota. Nuestro hermano estaba a punto de ser asesinado, por supuesto que vendríamos. Ace se rió nerviosamente y no supo qué decir. Por lo general, él no sería así. Sabía que Naru y Sabo siempre se habían contactado. Todos lo hicieron. Si Naru supiera de su problema, entonces Sabo, naturalmente, también lo sabría. Era solo que, Ace todavía estaba afectado por lo que sucedió hoy, que no podía funcionar como siempre. Naru entendió eso. ¿Qué van a hacer ahora? Ace tragó saliva y bajó la mirada al suelo, evitando su mirada.
Marco dijo que el padre será enterrado en algún lugar cerca de su tierra natal en el Nuevo Mundo. Confío en Marco. Él sabe lo que está haciendo. Naru no dijo nada. En cambio, solo miró a esta persona a la que había criado desde que era un bebé y no pudo evitar pensar en esa época cuando aún era un niño. A pesar de ser solo un par de años mayor que ella, sintió que fue ayer cuando Garp trajo de vuelta al bebé que siempre lloraba en medio de la noche o cuando estaba separado de ella. Ahora, mientras miraba a las actual, Naru solo podía sonreír con melancolía. Con una suave sonrisa, dijo, ¿sabes, Ace? Está bien llorar si quieres. Y las lágrimas cayeron una vez más. A la mañana siguiente, Luffy se despertó con vigor. A diferencia de ayer cuando parecía que estaba a punto de morir de agotamiento, ahora parecía estar mucho mejor. Como si no hubiera pasado por múltiples situaciones de muerte. En el momento en que despertó, fue a buscar comida y a sus hermanos primero. Así que los cuatro terminaron pasando toda la mañana juntos y se pusieron al día con lo que sucedió durante los últimos 10 años. Aunque Naru siempre se había mantenido en contacto con Luffy hace antes de que dejaran el East Blue, en realidad no les dijo nada sobre lo que había estado haciendo. Ace solo se enteró una vez que Naru fue a verlo, y eso fue después de que ya se había unido a los piratas de Barba Blanca. La propia Naru estaba bastante familiarizada con los piratas de Barba Blanca, ya que la ayudaron hace unos años. En cuanto a Sabo, dado que ahora estaba en el ejército de su padre, Naru también iba a menudo a buscarlo. Lo que significaba que a veces también tenía contacto con Dragón. Y sorprendentemente, si ignoraba el hecho de que él abandonó a sus hijos, el hombre era en realidad una buena persona. Le tomó años a Naru comenzar a tratarlo como a un padre, pero al menos ahora no tendría que fingir que realmente tenía sentimientos familiares por él solo porque era su padre. Lo que hizo todavía estuvo mal, a pesar de que ella podía entenderlo. Hasta ahora, Naru creía que decidió no cuidar a sus hijos debido a su posición como criminal y que estaba luchando contra el gobierno. Luffy era igual que Ace. Las cartas que ella le dio no tenían ninguna información de que ella fuera la Uzukage ni nada. Todo lo que sabía era que su hermana mayor fue al Grand Line cuando tenía 12 años y había estado viviendo en el Nuevo Mundo desde que tenía 16. Y ahora que se habían conocido, no había nada de malo en que ella le dijera lo suficiente como para hacerle entender de lo que era capaz su hermana mayor. Luffy estaba muy emocionado de descubrir que Naru era en realidad un ninja todo este tiempo. ¿Qué tan genial fue eso? No es de extrañar que pudiera hacer muchos trucos de magia cuando eran niños. Para entretener su curiosidad infantil, Naru solo le mostró algunos trucos inofensivos como Kage Bunshin, Kawarin y Enge. Esos 3 jutsus simples fueron suficientes para hacerlo feliz. A cambio, Luffy les contó las historias de sus aventuras con su tripulación. Dado que Ace ya había conocido a la mitad de su tripulación actual en Arabasta, Luffy se centró más en Naru y Sabo, ya que no se habían visto en 10 años, excepto por algunas cartas. Ahora acababa de contarles sobre el encuentro de su tripulación con Kizaru y ese tipo Kuma que hizo que su tripulación se dispersara por todas partes. No sabía dónde podrían estar en este momento, pero aún confiaba en que estarían bien. Después de eso, su hermana le informó a Luffy que se dirigirían al Nuevo Mundo para el funeral del anciano Barba Blanca. Al escuchar eso, Luffy expresó su deseo de quedarse atrás. No podía simplemente ir al Nuevo Mundo sin su tripulación y su barco. ¿Quién sabía lo que le pasó al Sunigou desde que se quedó atrás? Franky se enojaría si algo le sucediera al barco. Además, después de lo que sucedió en Sabaody, Impel Down y Marineford, Luffy se dio cuenta de que él y su tripulación aún no estaban listos para el Nuevo Mundo. Si no fuera por la suerte y los nuevos amigos que hizo durante sus luchas, ni siquiera menciones dejar Impel Down porque seguro que no podría acercarse a la prisión si no fuera por Hancock. Por eso, prefería quedarse atrás y entrenar durante algún tiempo antes de partir hacia la segunda mitad del Grand Line con el resto de su tripulación. Preferiría ganarse el derecho de entrar al Nuevo Mundo con sus propias fuerzas que simplemente seguir a sus hermanos y hermanas allí. ¿Cómo podía siquiera soñar con vencerlos si todavía necesitaba depender de ellos? ¿Qué piensas, Naru? Ace pidió la opinión de Naru. Naru solo se encogió de hombros. No sabía por qué incluso necesitaban una confirmación de ella cuando tenían la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Si Luffy quiere hacerlo, ¿por qué no? El rostro de Luffy se iluminó inmediatamente. Está bien, entonces quieres entrenar, ¿pero con quién? ¿Quieres que envíe a alguien para entrenarte? ¿O quieres que entrene contigo, Luffy? Preguntó Ash. Antes de que Luffy pudiera dar su respuesta, una voz ronca lo interrumpió.
Los cuatro inmediatamente se giraron para ver a un anciano familiar en la puerta. «Puedo entrenarte». Fue lo que dijo. Familiarizado con él, Luffy lo saludó primero. «Rayleigh». «Rey Oscuro, Rayleigh», Ace murmuró rígidamente por lo bajo. Esta era la persona que había navegado junto a su padre de sangre hasta el final. Honestamente, Ace no sabía qué sentir por él. Naru miró a Rayleigh, quien le sonrió. Tal vez fue un truco de luz, pero creyó ver una breve señal de reconocimiento y nostalgia en sus ojos. Naru se quitó la extraña sensación y pensó que probablemente era porque reconoció su identidad o algo así. «Hola, Ace». Rayleigh saludó al obviamente rígido Ace con una sonrisa genuina. «Hola». Sin importar qué conexión tuviera este anciano con Roger, Ace no se olvidó de los modales y respondió a Rayleigh con un asentimiento. Rayleigh no dijo nada sobre la incomodidad en la habitación causada por su presencia, en cambio, solo miró a Luffy y fue directo al grano. «Puedo entrenar a Luffy-kun si quiere. En 2 años, me atrevo a decir que estará listo para el nuevo mundo cuando llegue ese momento». Naru conocía la aterradora reputación de Rayleigh como una persona poderosa y, según lo que escuchó de algunas personas, también era una buena persona. Sabía que él no era del tipo que se entrometía en los asuntos de los demás, y ningún marine se atrevía a meterse con él. Honestamente, ella no vio ningún problema con el entrenamiento de Luffy con él. «¿Qué dices, Luffy?». Ella miró al chico. Luffy sostuvo su barbilla mientras reflexionaba sobre la idea de entrenar con el Rey Oscuro Rayleigh durante 2 años. Tomando su decisión rápidamente, aceptó sin dudarlo mientras asentía con la cabeza ante la oferta del anciano. «Entonces eso está resuelto». Rayleigh declaró con una sonrisa complácida. Con su negocio aquí ya resuelto, los saludó primero antes de salir de la habitación para visitar a cierto capitán. Una vez que se fue, Sabo le preguntó a Luffy. «¿Qué pasa con tu tripulación? ¿Cómo vas a contactarlos si ni siquiera sabes dónde están ahora?». Ace asintió con la cabeza de acuerdo con las palabras de Sabo. Sabo tiene razón. Una vez que se enteren de lo que pasó, seguramente tratarán de encontrar un camino de regreso a Sabaody para venir a buscarte. Mencionaste antes que cada uno de ustedes tiene las piezas de Vibrecard de Rayleigh, ¿verdad? Luffy asintió. Entonces debería ser fácil para ellos encontrarte. Dijo Ace. Pero conociéndote, debes haber querido que ellos también entrenaran durante 2 años como tú, ¿verdad? ¿Sí? No te preocupes por eso. Toma esto. De repente, Naru le entregó un caracol con un botón en la parte superior de su caparazón que apareció de la nada y le explicó su función. Básicamente era un Den Den Mushi que permitía al usuario grabarse a sí mismo, incluido el audio. Si uno presionaba el botón en la parte superior de su caparazón, aparecía un holograma y reproducía todo lo que había sido grabado. Este Den Den Mushi se utilizó principalmente para enviar cartas visuales. Mientras Luffy estaba fascinado con el caracol, Naru continuó. Después de que hayas terminado, enviaré cada copia a cada uno de tu equipo. ¿Pero cómo vas a encontrarlos? Yo tengo mis maneras. Ella le guiñó un ojo. Con una gran red de espionaje en cada parte de Grand Line, encontrar a algunas personas no sería demasiado difícil. Pensando que su hermana era tan genial, Luffy fue a filmarse en el acto. Dijo hola y presentó a sus hermanos y hermana antes de ordenar a su tripulación que entrenara duro y que se reúnan una vez más en 2 años en Sabaody. Cuando Naru pensó en cierto espadachín, se preguntó cuál sería su reacción una vez que descubriera que su amiga de la infancia era la hermana mayor de su capitán. Después de todo, nunca le había dicho su nombre completo. Divertida, pensó que Fate sí era interesante. Después de que Luffy terminó, le devolvió el caracol a Naru cuando escucharon que alguien llamaba a la puerta. Después de decirle a la persona que estaba afuera que entrara, vieron que solo Boa Hancock entró con un comportamiento extraño mientras seguía moviéndose en su lugar con las mejillas rojas. De alguna manera, Naru recordó a cierta tímida heredera Hyuga mientras observaba el Shichibukai. Oh, Hancock. Luffy fue quien la saludó primero. Luffy. Ajeno a su extraño comportamiento, Luffy le agradeció toda la ayuda que le brindó. Al recibir una sonrisa tan brillante de la persona que admiraba, la mujer más alta parecía estar a punto de desmayarse pronto, para diversión de Naru. ¿Hay algo que necesites, Hancock-san? Al escuchar el interrogatorio de Naru, la emperatriz pirata inmediatamente volvió a la realidad y puso una sonrisa cortés en su rostro mientras miraba tímidamente a su futura cuñada. Escuché de Rayleigh-san que Luffy necesita un lugar para entrenar. Si no le importa, conozco un lugar. ¿En serio, Hancock? Ese sí. Ella asintió mientras se tapaba la cara avergonzada.
La vida de Naru aquí durante 22 años más 17 años en su vida anterior se desperdiciaría si todavía no entendiera por qué el Shichibukai estaba actuando así. Por lo tanto, estaba muy divertida de ver este tipo de cosas sucediendo justo enfrente de ella. Sin mencionar que le sucedió nada menos que a su denso hermano menor. Miró a Ace y Sabo, preguntándose si los dos se dieron cuenta de lo mismo que ella, solo para verlos hablar entre ellos mientras ignoraban a los demás en la habitación. Naru puso los ojos en blanco. Otros dos tontos densos. Al día siguiente, después de presentar sus propios respetos al anciano Barba Blanca, otros comenzaron a irse. Sabo se fue primero con sus compañeros revolucionarios. Luego, Naru y Ace observaron cómo Luffy, Rayleigh y la Shichibukai femenina partían hacia Amazon Lily. Naru, estamos listos para irnos. ¿Has informado? Naru asintió con la cabeza. Los demás observaron mientras sacaba sus sellos de gravedad y los usaba en cada parte de la nave para que la nave fuera lo suficientemente liviana como para cruzar la línea roja fácilmente. De esta manera era mucho más rápido que usar la ruta habitual, que se sumergía bajo el agua solo para llegar al Nuevo Mundo. No tardaron en llegar a su destino. Una vez que llegaron al Nuevo Mundo, inmediatamente fueron a la tierra natal de Barba Blanca. Dado que Naru había mantenido el cadáver del hombre en su sello, el cuerpo seguía como cuando murió por primera vez, por lo que aún no se había podrido. Y como Marco había decidido, Barba Blanca fue enterrado en una isla cerca de su tierra natal. Durante el funeral, a Naru no le sorprendió ver a cierta pelirroja. Shanks habló con Marco y Ace por un rato antes de presentar sus respetos a Barba Blanca. Una vez que terminó el funeral, Naru y Shanks tuvieron su propia conversación privada. Así que, sentado frente a ella, estaba el mismísimo capitán de los piratas pelirrojos. Le estaba sirviendo una taza de sake, antes de hacer lo mismo para él. No esperaba que la hermana mayor de Luffy de la que siempre hablaba antes fueras tú, la siempre misteriosa Uzukage. Pero eso explica muchas cosas, ¿ah? ¿Sobre qué? Ella preguntó. Sin sentirse tímida, Naru fue a tragar todo el sake y sintió el ardor familiar en su garganta, terminándolo de una sola vez. Lo bueno de ser el Jinchuriki de Kurama era que, por mucho que bebiera, nunca se emborracharía ya que el chakra de Kurama evitaría que la toxicidad del alcohol dañara su cuerpo. Muy bueno de verdad. A Shanks no le importó su comportamiento. Hace 10 años, me quedé en este pequeño pueblo en East Blue. Me quedé allí durante un año y conocí a cierto niño. Y por alguna razón, seguí teniendo esta extraña sensación de ser observado. Cuando finalmente logré detectar una cierta presencia, se detuvo. Interesante. Naru dijo con una cara de póker. Pero verás, la cosa es que, siempre sentí la misma presencia desde varios lugares diferentes al mismo tiempo. Continuó con una sonrisa. Aunque no tenía idea de por qué la misma presencia pudo dividirse en muchos lugares, estoy bastante seguro de que fuiste tú. Naru no se inmutó cuando se encontró con la mirada penetrante del hombre. En cambio, mantuvo la calma porque ya lo había visto venir. Una vez, casi había sido descubierta por el pelirrojo, y desde entonces sus clones habían dejado de monitorearlo a él y a su tripulación. Aún así, sus clones seguían presentes para mantener las cosas bajo control, y seguían presentes incluso después de que los piratas se fueran, como se esperaba de alguien como él. Y ahora que lo pienso, combinando su edad en 2 vidas, debería tener más o menos la misma edad que este hombre. Sí, ese fui yo. Ella admitió casualmente. O mis clones. Lo que prefieras. Lo sabía. De hecho, tenía mis conjeturas cuando reconocí tu presencia hace unos años. Resulta que eres la hermana mayor de Luffy después de todo. De repente se rió a carcajadas mientras se golpeaba el muslo, para su ligera molestia ya que estaba hablando demasiado alto para su pobre oído sensible. De hecho, escuché mucho sobre ti de él. Nunca se me pasó por la cabeza que lograste criar a Luffy Ace solo. Ante la mención del nombre de Ace, ella lo miró a sabiendas. Shanks era el aprendiz de Roger, y también había conocido a Ace una vez cuando todavía estaba en el pueblo hace 10 años. En ese momento, Shanks aún no tenía idea del hecho de que Ace era el hijo de su difunto capitán. Recordó que un día cuando Luffy no estaba cerca, él y su tripulación fueron abordados por 2 niños que obviamente eran mayores que el mismo Luffy, y se presentaron como los hermanos mayores del niño. Esos 2 chicos eran precisamente Ace y Sabo. Se acercaron a él para presentarse, ya que estaban preocupados por su hermano, que había pasado mucho tiempo con una tripulación pirata. Después de eso, Shanks nunca volvió a ver a Ace.
Hasta ese momento en que Ace llevó a su tripulación a verlo solo para poder expresar su gratitud por salvar a Luffy cuando él y Sabo no estaban allí para él. Y eso fue todo. No estaba solo. Dijo Naru. Era la verdad, hizo que Dadan y los bandidos, Makino e incluso el alcalde vinieran a cuidar a los niños cuando ella no estaba cerca. Así que sí, ella no estaba sola cuando se trataba del tema de criar a los niños. Aunque, si se les pregunta, las personas mencionadas dirían que Naru fue quien contribuyó mucho en la crianza de los niños. Shanks parpadeó ante su respuesta y solo sonrió. Por supuesto. Está bien. ¿Qué es exactamente lo que quieres decirme? Preguntó con impaciencia. Sabía que él quería decirle algo, y solo quería que él fuera al grano de una vez. Solo quiero advertirte sobre lo que estás haciendo. Él dijo. Finalmente pensó. Suspirando, ella lo miró fijamente con una mirada seria por un momento, antes de estallar repentinamente en una risa suave. No tienes que preocuparte por mis asuntos. Sé lo que estoy haciendo. ¿Tú? Si estás hablando de que yo ataque a Mer y Geoise y me convierta en enemigo del gobierno mundial, entonces ten la seguridad de que no lo volveré a hacer. Ella dijo. Lo que quiero decir es que solo hice eso porque quiero que el mundo sepa que no soy alguien que pueda ser intimidado fácilmente. Hice esto por mi gente. Su gente, los antiguos esclavos de los nobles mundiales. Shanks se quedó mirando en silencio a la mujer sentada frente a él. Sabía que ella podía manejar sus propios asuntos, y también vio su pequeña demostración de poder antes, y hay que decir que estaba muy impresionado. Como Yonko mismo, también estaba al tanto del breve conflicto entre ella y Big Mom hace años. Y para que ella escapara de la ira de Charlotte Limlin sin rasguños, sus misteriosas habilidades, la extraña pero gran defensa que tenía sobre su isla y la legendaria criatura mítica que tenía como compañera, fueron suficientes para demostrar que la fuerza de Naru era al menos una. Emparejar con un Yonko. Era una pena que ella no fuera una pirata, o de lo contrario definitivamente reemplazaría la posición de Barba Blanca como Yonko de inmediato. Tal vez ella era la que podría estar en su posición en lugar de él. Pero desafortunadamente, ella no era una pirata. Naru no era una dama común y sabía que era una mujer capaz. Pero aún así, necesitaba advertirla. Como tu nuevo amigo, quiero decirte que debes tener mucho cuidado con la gente del gobierno mundial. ¿Por qué? Tienes el Kyuubi. Él afirmó. Los ojos de Naru se entrecerraron. ¿Y por qué es eso un gran problema? En este mundo, también tienen su propia versión de Kyuubi. Pero este Kyuubi que mencionó debería ser la verdadera criatura mítica y no Kurama el Biju. Lo que significaba que debería haber dos Kyuubis en este momento, siendo Kurama uno falso ya que no pertenecía a este mundo. Por lo que sabía, el verdadero debería estar escondido en algún otro lugar o algo así. No es que a ella le importara. ¿Podría Shanks haber confundido a su Kurama con el Kyuubi de este mundo? Ese podría ser el caso. Acabo de escuchar que tener el Kyuubi es un gran problema para aquellos en el gobierno mundial. Entonces, mostrarle al mundo que tú y la bestia son socios probablemente desencadenaría algo. Es un él. Naru dijo de repente, ignorando el punto principal de las palabras de Shanks. El Kyuubi es un hombre, y su nombre es Kurama. Shanks se sorprendió por la seriedad en su voz, pero le restó importancia y le sonrió. Por supuesto. Le gustaría decir más sobre el asunto con el Kyuubi, pero sabiendo que ella probablemente no lo escucharía, levantó su copa hacia ella y dijo. Bueno, entonces, buena suerte en lo que sea que estés tratando de lograr. No te preocupes. Me han dicho que tengo la suerte de un gran diablo de mi lado. Ella le sonrió en respuesta, levantando su propia copa hacia él. Sabiendo con quién estás relacionado, no tengo ninguna duda al respecto. Y así chocaron sus tazas y bebieron al mismo tiempo. Una vez que terminó la batalla en Marineford, la noticia se extendió a todas partes del mundo en un instante. Muchas cosas sucedieron en un solo día que hizo que la gente se preguntara si realmente sucedieron o no. Pero las imágenes adjuntas en los artículos y el video de la batalla decían que sí, realmente sucedieron. La exitosa misión de rescate de Portgas de Ace, quien también era el único hijo de Roger. La familia del vicealmirante Garp estaba llena de forajidos como Dragón, el Uzukage y el pirata novato Luffy Sombrero de Paja. La audaz acción de Naru que atacó a Mer y Geoise. La aparición de la legendaria criatura mítica Kyuubi. Y por supuesto, la muerte de Edward Neugate. El hombre que alguna vez compitió con el difunto rey de los piratas, finalmente había muerto a la edad de 72 años. Era el legendario Barba Blanca, temido y respetado por muchos, el que perdió la vida mientras permanecía tan orgulloso como estaba sin incluso un solo rasguño en la espalda.
Era seguro que la historia de la batalla en Marineford se transmitiría a las generaciones futuras. Y lo que es más importante, después de la batalla, los poderes cambiarían. Y aquellos que habían permanecido en silencio en la oscuridad durante tanto tiempo nunca más podrían permanecer en silencio. Esto fue solo el comienzo. Ubicación: Wole Cake Island. Entonces se ha reconocido que el Uzukage está al mismo nivel que un Yonko. La gente incluso afirmó que habría tenido éxito en el puesto de Barba Blanca si fuera un pirata. Charlotte Lin, también conocida como Big Mom, entrecerró los ojos cuando escuchó el informe reciente de lo sucedido. Debido a su aura fría y aterradora, las personas a su alrededor no pudieron evitar temblar de miedo. ¿Un Yonko? Ella tarareó desagradablemente. Monkey D. Naru. HMPH. Pensar que en realidad está relacionada con Garp y Dragón al mismo tiempo. ¡Qué linaje tan aterrador! ¿Vamos a hacer algo al respecto, mamá? Smoothie preguntó nerviosamente al otro lado. El resto de los generales o los hijos de Big Mom con un puesto de alto rango también estaban allí. Todos tenían miedo de hacer ruido y ofender a la mujer Yonko, ya que su tema de discusión era un tema muy sensible para ella. ¿Puedes manejarla? Big Mom miró a su hija con una mirada fría, lo que congeló a la mujer y la dejó sin palabras. Al ver lo asustada que estaba, Big Mom resopló. Como pensaba. Katakuri, que estaba apoyado contra la pared, tenía un brillo desconocido en los ojos. ¿No tiene un hermano menor que acaba de ingresar a Grand Line no hace mucho? Sí, mamá. Contestó Peróspero. Su nombre es Monkey D. Luffy. Gran Mamá sonrió. Perfecto. Ya que no podemos tocar a Garp, Dragón y esa mujer, entonces le corresponde al más joven cargar con los pecados de sus mayores, ¿verdad? Pero mamá, sería prudente. Cracker tragó saliva. Ni siquiera podía imaginar lo que haría el demonio si hicieran un movimiento contra su hermano menor. No reveló su identidad, atacó a Mer y Geoise y se convirtió en enemiga del mundo solo por el bien de sus hermanos. Además, todos ellos todavía recordaban ese día y ciertamente no querían volver a experimentarlo. No hay problema. Big Mom sonrió espeluznantemente mientras sostenía los carteles de búsqueda de Luffy y Naru. No es que seamos nosotros los que vayamos a causar problemas con ella. Mamá. Luego, Big Mom de repente se rió a carcajadas, lo que hizo que los demás se estremecieran. Un rato más tarde, se quedó en silencio antes de que escucharan el familiar sonido chirriante mientras hablaba en una voz baja y espeluznante. Tengo hambre. Ubicación: Isla del Amanecer. En cierto bar, Makino sostenía un periódico reciente mientras leía en voz alta lo que hicieron Naru y los tres chicos. La gente aquí vitoreó mientras celebraban los logros de las 4 personas ya que todos venían de la misma isla. Solo el alcalde se quejó de cuántos problemas traerían esos 4 a su pacífica aldea, aunque cualquiera podía ver el orgullo en sus ojos. Al mismo tiempo, en la casa de Dadan. Jefe. Tienes que echarle un vistazo a esto. Gritó Dagra mientras le pasaba el periódico a la mujer de cabello naranja. ¿Qué es esta vez? La molestia apareció en su rostro cuando le quitó el periódico. Un par de minutos después. Mientras tanto, en cierta mansión ubicada en Hightown. De cariño, Didit llamó a su esposo ansiosamente. Las manos de Outlook III temblaron. Pensar que, ese chico terminaría convirtiéndose en un revolucionario, incluso ese demonio ahora es una poderosa emperatriz que incluso se atrevió a desafiar al gobierno mundial. Respiró hondo y miró a su esposa. Ve y dile a Estelle que no cruce la línea o estamos muertos. Ella tragó saliva. Ese sí. Ubicación: Aldea Shimotsuki Uzukage. Uzu. Kyubi. Shimotsuki Kozaburo murmuró por lo bajo, claramente divertido con lo que la joven en sus recuerdos había logrado hoy. Se rió entre dientes, luego miró hacia el cielo mientras disfrutaba de la suave brisa del viento. De alguna manera, no estaba sorprendido de saber todo el asunto. Sus instintos tenían razón después de todo. Esa niña que tropezó con su pequeño pueblo hace años, finalmente había comenzado a caminar por el camino que estaba destinado para ella. No podría ser nadie más que aquellos que llevan su voluntad dentro de ellos. Fin del capítulo 11, capítulo 12. El Imperio del Remolino. Ubicación: Isla Kuraigana. Era una isla desolada en algún lugar de Grand Line. Se dijo que hubo una guerra que estalló en esta isla hace años que finalmente arruinó un reino. El lugar en sí no tenía nada más que una niebla sombría que cubría toda la isla, los restos del reino en ruinas y un castillo sombrío abandonado. Al principio, se suponía que no debía ser ocupada por nadie, ya que nadie era lo suficientemente valiente como para siquiera poner un pie en una isla sombría y aparentemente embrujada. Bueno, nadie más que uno.
Dracula Meowth fue una excepción, ya que prefería este tipo de lugar para quedarse. Después de la guerra, los Shichibukai abandonaron inmediatamente Marineford y regresaron a su única isla solitaria. Sin embargo, no esperaba ver a dos visitantes no deseados que reconoció al instante. Uno fue el que afirmó que vencería a Meowth y le quitaría el título de espadachín más fuerte del mundo, mientras que el otro era el subordinado de su compañero Shichibukai, Roronoa Zoro y la princesa fantasma Perona. En este momento, Meowth estaba frente a Zoro. Ese chico lo miraba como si hubiera visto un fantasma. Meowth acababa de contarle cómo Luffy Sombrero de Paja acababa de aparecer en medio de una guerra entre los marines y los piratas de Barba Blanca para salvar a su hermano mayor de la muerte. Al ser interrogado por Zoro, el Shichibukai no le ocultó nada. Le contó al niño todo lo que incluía a toda la familia de Luffy, la parte en la que Akainu casi mata a Ace para proteger a su hermano pequeño, solo para que su hermana mayor apareciera y los salvara. Al escuchar que su capitán casi muere sin su tripulación a su lado, Zoro se horrorizó. Bueno, ¿qué más se suponía que debía sentir? Se separó de su tripulación durante unos días sin forma de saber si todos estaban bien o si habían pasado por lo mismo que él. Y cuando finalmente logró escuchar sobre su tripulación, se trataba de su capitán que irrumpió en una maldita prisión imprudentemente para salvar a su hermano. Y se suponía que dicho hermano sería ejecutado, y según lo que dijo Aokeye, Ace ya había sido capturado cuando la tripulación se dirigía a Sabaody. Al pensar en cuando Luffy miraba distraídamente la Vibre Card en llamas de Ace, Zoro se preguntó qué habrían hecho si hubieran sabido que Ace estaba en un problema tan grande. Probablemente unirse a la guerra. Sí, la tripulación era leal a su capitán. Habrían hecho todo lo posible para ayudarlo. A pesar de que todavía estaba confundido por lo que le sucedió a su capitán, se sintió aliviado al saber que al final estaba bien. Entonces, ¿dónde está él ahora?, preguntó Zoro. Necesitaba estar al lado de su capitán. Aunque Luffy estaba bien ahora, todavía no estaba seguro del resto. Dudaba que los demás estuvieran juntos, o de lo contrario Luffy no estaría solo mientras se precipitaba hacia su posible muerte. El hecho de que Meowth dijera antes que Luffy apareció con otro grupo de personas en lugar de su tripulación, confirmó su sospecha de que la tripulación probablemente fue separada por Kuma. Si eso realmente sucediera, entonces conociéndolos, probablemente tratarían de encontrar el camino de regreso a Sabaody como él. Al menos, todavía tenían su propia pieza de Vibre Card de Rayleigh para que les fuera más fácil encontrar el camino de regreso. La última vez que lo vi, estaba con sus hermanos y hermana. Dijo Meowth. Tengo que irme ahora. Zoro gruñó de dolor mientras intentaba ponerse de pie a pesar de sus horribles heridas. Meowth no trató de detenerlo. Incluso le prestó un bote al hombre más joven. Sin embargo, antes de que Zoro pudiera siquiera alejarse de su lugar, ambos escucharon el grito de un pájaro desde arriba. Mirando hacia arriba, de hecho había un pájaro volando en círculos. Al ser notado, el pájaro se bajó hacia Zoro antes de dejar caer una pequeña caja antes de volar. Zoro parpadeó y se quedó estupefacto ante la caja antes de decidir abrirla de todos modos. Lo que vio dentro fue un trozo de papel y un pequeño Dendenmushi con un botón en la parte superior de su caparazón. Primero tomó el papel, lo desdobló y sus ojos se abrieron de inmediato cuando vio un nombre familiar escrito en él. Monkey D. Luffy. Sin dudarlo, Zoro sacó el caracol y presionó el botón con Meowth todavía parado donde estaba, mirándolo con curiosidad a él y al caracol. De repente apareció una imagen, mostrando a su capitán con esa gran sonrisa familiar en su rostro mientras estaba cubierto de pies a cabeza con vendajes. Ya chicos. Sí. Espero que todos estén bien. Como pueden ver, estoy bien. Sé que dije que deberíamos encontrarnos en 3 días en Sabaody, pero me he dado cuenta de que no estamos realmente listos para nuestra próxima aventura. Por eso, como capitán, les digo que se reúnan conmigo en el mismo lugar dentro de 2 años. Luffy anunció mientras levantaba 2 dedos con una mirada tan seria. Oh. Chicos, este es mi otro hermano, Sabo. Arrastró a un hombre de cabello rubio a su lado, antes de llevar a una mujer a su otro lado. Y esta es mi hermana mayor de la que les hablé antes. Narune-chan. Zoro ignoró por completo al tipo Sabo cuando se presentó. Sus ojos solo se enfocaron en la mujer al lado de Luffy. Esa cara, esos ojos, esa línea en su rostro y ese nombre. A pesar de que habían pasado 10 años desde la última vez que se vieron, todavía logró reconocerla. Pero solo para estar seguro, miró a Meowth y señaló a la mujer con un dedo tembloroso. ¿Es realmente la hermana mayor de Luffy? ¿La que dijiste que era la cosita Kage? Sí, ella es. Meowth asintió. Claro que era ella.
¿Cuántas mujeres creía que poseían esas 3 líneas en sus mejillas? ¿Tenían un par de ojos azules y se llamaban Naru al mismo tiempo? Solo uno. Mirando estúpidamente la cara familiar pero también desconocida, pensó que ella no parecía cambiar tanto. Sin embargo, sabía que ella debía haber cambiado mucho si se convertía en quien era hoy. Después de todo, habían pasado 10 años. Algunas cosas y algunas personas estaban destinadas a cambiar. Incluso él había cambiado. Inconscientemente, comenzó a recordar el pasado mientras agarraba el Wado Ichimonji con más fuerza. La última vez que se vieron, les dijo a todos que pronto se iría a Grand Line. Eso fue cuando Kuina todavía estaba viva. Se preguntó si ella sabía que Kuina ya había muerto. Al ver la mirada en el rostro de Roronoa Zoro, Miau dijo: pareces conocerla. ¿Eh? Zoro parpadeó. Luego, al darse cuenta de que el hombre mayor se refería a Naru, confirmó sus palabras. Sí, nos conocimos cuando éramos niños. Miau asintió y no preguntó nada. Si aún deseas irte, el bote está allí. Al escuchar eso, Zoro se quedó en silencio. En ese momento, recordó la batalla en Thriller Bark, el incidente en Sabaody y las palabras de su capitán justo ahora. Si Luffy lograba enviarle un mensaje, entonces los demás naturalmente también recibirían uno de él. Su capitán dijo que aún no estaban listos para el nuevo mundo. En lugar de sentirse ofendido, Zoro estuvo de acuerdo con él y sabía que los demás también estarían de acuerdo. En Sabaody, estaba el almirante y ese gran bicho raro de rojo, junto con Kuma. Gracias a ellos, pudieron probar el miedo real a través de poderosos oponentes que podrían aplastarlos fácilmente si quisieran. ¿Qué pasaría si se encontraran con un oponente aún más fuerte en el futuro con la misma fuerza que poseían actualmente? ¿Sobrevivirían siquiera? ¿O morirían? ¿No dijo Aokeye que Luffy vino a Marineford con un grupo diferente de personas porque no tenía a su tripulación con él? Un capitán que fue a unirse a una guerra sin su tripulación a su lado para apoyarlo sonaba como una broma para Zoro. ¿Cómo podría permitir que algo así sucediera una vez más en el futuro? Esta vez, Luffy estaba bien. Pero, ¿y si cuando no estuvieran a su lado, algo malo le volviera a pasar y la tripulación aún no tuviera idea al respecto? Al igual que cuando su capitán decidió irrumpir en la prisión más peligrosa solo para Ace, que sucedió hace solo unos días, y él ni siquiera estaba al tanto. Si las cosas iban mal, su capitán podría morir y aún así no tendrían ni idea. Si Naru no estuviera allí, Zoro negó con la cabeza. Se negó a pensar en ello. Su capitán estaba bien, pensar en el pasado no cambiaría el pasado. Mirando sus espadas, las palabras pronunciadas por su capitán seguían resonando en sus oídos mientras los recuerdos de Thriller Bark y Sabaody seguían resonando en su cabeza. De repente, miró a Mihawk, que seguía mirándolo. Este era el hombre al que tenía que vencer para convertirse en el mejor espadachín del mundo. Endureciendo su mirada y determinación, Zoro tomó una decisión. En algún lugar de Grand Line, un hombre sostenía una pila de artículos con una mirada muy seria en su rostro tatuado. Parecía tan serio que nadie se atrevía a molestarlo. Los ojos de dragón rastrearon cuidadosamente cada palabra escrita en esos artículos. Incluso él mismo no sabía cuántas veces había leído esos artículos desde que aterrizaron en sus manos. Permitiendo que apareciera una pequeña curva en la comisura de sus labios, el hombre se maravilló con la foto de la verdadera apariencia del Uzukage en uno de esos artículos. Él, como padre, por supuesto conocía la identidad de su hija como la misteriosa Uzukage. A veces, ella venía a visitar a Sabo, y él, siendo el líder de Sabo y su padre, naturalmente la veía de vez en cuando. Por eso, se podría decir que su relación como padre e hija había mejorado mucho a lo largo de los años. Aunque estaba un poco decepcionado de que ella rechazara su invitación para unirse a su ejército, aceptó y respetó su elección. Alguien como Naru tenía la intención de gobernar, en lugar de ser gobernada, aunque el líder del ejército era su propio padre. De todos modos, Dragón estaba muy orgulloso de sus dos hijos. Aparte de su padre, que eligió convertirse en infante de marina, aunque él también odiaba a los nobles mundiales, su pequeña familia estaba destinada a oponerse al gobierno mundial. Y por lo que había deducido, parecía que su padre pronto renunciaría a su puesto. Dragón también sabía que su padre y su hija también habían estado en contacto varias veces durante los últimos años. Al igual que él, Garp también sabía que Naru era el Uzukage todos estos años. Dragón sacudió la cabeza divertido por la situación de su familia mientras guardaba los artículos sobre los logros de sus hijos en un cajón que solo contenía los artículos antiguos sobre el Uzukage durante los últimos 6 años y el primer cartel de búsqueda de Luffy hasta el último.
Había orgullo en sus ojos cuando los miró brevemente, hasta que sus agudos ojos se posaron en una vieja foto que estaba escondida en la parte más profunda del cajón. Tomó la foto y su pecho se apretó. En esa foto había una joven, sonriendo tan hermosamente mientras mostraba su comportamiento elegante. En la esquina inferior izquierda de la foto había una fecha que indicaba el año en que se tomó la foto. Hace exactamente 26 años. De repente, un subordinado suyo entró de repente con un Den Mushi e inmediatamente volvió a meter la foto en el cajón. Una llamada de Sabo-kun, informó el chico mientras le entregaba el caracol a su líder, antes de dejarlo solo. Sabo-kun. Ah. Dragon-san. Dragon escuchó la voz del hombre más joven en la otra línea antes de que otra voz familiar que no había escuchado en mucho tiempo se le uniera repentinamente. Yo, Dragon, dices me. Dragon sonrió levemente mientras escuchaba la forma familiar de hablar que solo podía pertenecer a una persona. Parece que finalmente has decidido mostrarte. Todo por tu hijo. Señaló Ivankov. Por cierto, Dragon, ¿has oído hablar de Kuma? Vi no puede creer lo que le pasó. Ni siquiera reconoció a Vi. Dragon suspiró. Te lo explicaré más tarde. ¿Siguen ustedes dos con ellos? Esta vez, Sabo respondió. No, no lo estamos. Naru regresó al Nuevo Mundo con Ace y el resto de los piratas de Barba Blanca. Luffy está de camino a Amazon Lily con Rayleigh-san y el Shichibukai, Hancock. Rey Oscuro Rayleigh. Eso es inesperado. De todos modos, ese chico estará bien. Dragon dijo, antes de cambiar el tema. Aparentemente, los de Least Blue habían encontrado a Nico Robin entre los esclavos rescatados. Oh. Ella es parte de la tripulación de Luffy. Declaró Sabo. Antes de irme, Luffy grabó un mensaje para su tripulación. Supongo que Nico Robin ya recibió el mensaje si decide quedarse con nosotros por el momento. Escuché que en realidad aceptó nuestra invitación. Dragon dijo, lo que significa que ya recibió el mensaje de su capitán para reunirse con el resto en 2 años. ¿Vendrás a Baltigo, Iva? Vi lo haré, una vez que regrese primero al reino de Kamabaka. Muy bien. Con nuestra situación actual, necesitamos llamar a los otros comandantes de todo el mundo. Ahora que la guerra en Marineford ha terminado, las cosas están cambiando y tendremos que hacer un movimiento. Entiendo. Con el grupo de Naru. Después de que Ace se negara a quedarse en Uzu por un tiempo, Naru y Marco intercambiaron los números de Denmus y entre ellos en caso de que necesitaran algo. Con Marco a cargo de la tripulación en este momento, tendrían que elaborar estrategias y tomar decisiones finales para el futuro de su tripulación. Escuchó que algunos de ellos consideraron la idea de irse y disolver la tripulación. Sin embargo, dado que ella no era parte de la tripulación, Naru no tenía derecho a involucrarse en sus asuntos. Después de una pequeña despedida entre los hermanos, Naru se fue con su propio grupo mientras viajaban en la espalda de Kurama hasta Uzu, ya que no tenían un barco con ellos. Además, las aves que solían llegar a Marineford ya se habían ido primero, por lo que en realidad no tenían un transporte adecuado. Afortunadamente para su propia tranquilidad, el viaje había sido tranquilo para ellos, ya que no encontraron ningún problema en el camino. Cruzando fácilmente el mar de remolinos, finalmente llegaron a la parte tranquila del mar azul que rodeaba la isla cuando ya era tarde. Con Kurama siendo casi tan grande como una montaña, todo el grupo fue visto de inmediato por la gente en el único puerto de la isla. Como el sol se pondría pronto, no había mucha gente en el puerto. La gente saludó con entusiasmo al verlos, en lo que Naru y la amistosa Kana les devolvieron el saludo. Una vez que llegaron al puerto, Kurama desapareció de nuevo en su sello. Ah, es bueno estar de vuelta de su, dijo la pequeña pelirroja. Extraño mi cama. Ide bostezó. Los demás no dijeron nada, pero también estaban contentos de estar de vuelta mientras relajaban sus rígidas posturas. Este lugar era lo que ellos llamaban hogar después de todo. No había mejor lugar que un hogar al que regresar. Bueno, entonces, regresemos antes de que oscurezca. Naru dijo mientras caminaba hacia adelante, guiando al grupo mientras caminaban por el camino familiar que conectaba directamente el puerto con el centro de la isla, donde vivía el 80% de su población, incluyéndolos. Dado que la isla estaba rodeada de remolinos, Naru decidió llamarla Uzu, exactamente el mismo nombre que en la tierra de Uzu que escuchó antes en su vida pasada. A pesar de que nombró a su isla como una aldea oculta, no usó el sistema de aldea oculta en su reino. En el centro de la isla había un lago muy grande que se conectaba al mar a través de 2 ríos principales ubicados en el lado oeste y este de la isla. El camino que usaron hace un momento estaba ubicado en el lado norte, donde estaba el único puerto disponible.
Actualmente, se estaban construyendo 2 puertos más en el lado este y oeste de la isla. Siguiendo este camino, los llevaría directamente al único pueblo donde la mayoría de sus ciudadanos eligieron vivir. La ciudad en sí giraba alrededor del lago principal de la isla. Después de un tiempo, vieron la vista familiar de una enorme puerta con un símbolo en espiral encima. Una vez que pasaron la puerta, fueron recibidos con la vista de muchos tipos diferentes de personas de diferentes razas, tamaños y colores. Dado que los nobles mundiales preferían la diversidad en su colección de esclavos, había muchas personas que venían de diferentes razas y tribus que ella salvó y finalmente trajo aquí. Humanos, hombres pez, tritones, incluso los de las tribus de piernas largas y brazos largos, también había un par de gigantes aquí, pero eligieron vivir alrededor de la montaña porque eran demasiado grandes para vivir en la ciudad. La raza humana tenía la mayor cantidad de personas aquí, seguida por los hombres pez y los tritones, luego las tribus de piernas largas y brazos largos, mientras que los gigantes eran solo 2. Y Nalan-Yoe como el único Esquipien. La mayoría de ellos llevan la marca de esclavo, que luego fue transformada en un símbolo en espiral por la propia Naru con un método inofensivo para aquellos que deseaban permanecer aquí. Solo algunos tritones y hombres pez que no habían sido marcados con esa horrible marca optaron por regresar a su hogar ya que aún no estaban acostumbrados a la superficie. Y con la ayuda del difunto Barba Blanca, Naru logró enviarlos de regreso a salvo a la isla Gyojin. En cuanto al resto, con el permiso del rey Neptuno, optaron por quedarse aquí y se convirtieron en sus ciudadanos. Bienvenido de nuevo, Naru-sama. Han regresado. Awa, Yuzu-san y Yoe-san se ven tan carismáticos como la última vez que los vi. Ark. Ide-kun me acaba de guiñar un ojo. Barlow-san, has vuelto. Kana-chan, juguemos juntas mañana. Ser recibida alegremente así por mucha gente ciertamente la puso nerviosa al principio, pero también le dio una sensación de paz y calidez en su corazón cuando vio la felicidad de ellos. Formar este llamado imperio no era en realidad su intención cuando trajo al primer grupo de personas que salvó a esta isla. Todo comenzó cuando ella rescató a los esclavos, dándoles un lugar temporal para que se quedaran, conociéndose y aceptándose sin importar su origen, hasta que simplemente convivieron en armonía sin prejuicios ni discriminación. Pasó el tiempo y terminaron construyendo su propia civilización con ella como líder. El proceso, por supuesto, fue lento. Pasaron de vivir bajo una tienda de campaña a construir sus propias casitas, hasta construir casas y edificios más estables y duraderos con diferentes estilos y formas. Y de repente su pequeño campamento de refugiados se convirtió en un pequeño pueblo junto al lago hasta que finalmente se transformó en un pueblo, un hogar para la mayoría de ellos. Naru estaba orgulloso de decir que todos trabajaron juntos para que este imperio existiera. Los primeros 3 años desde que se formó Uzu, las únicas actividades que hizo su gente fueron la caza, la pesca y la agricultura. Solo para estar seguros, Naru no los alentó a hacer nada que requiriera que abandonaran la isla hasta que ella fuera lo suficientemente capaz de garantizar su seguridad. Después de todo, ella se los robó a los nobles mundiales, y los hombres pez eran considerados caros en el mercado de esclavos. Además, con cierto almirante que la seguía persiguiendo, simplemente no quería arriesgar nada. Luego, sabiendo que Uzu aún necesitaba crecer, les permitió hacer algunos negocios como vender alimentos o arreglar barcos como un servicio para aquellos forasteros que llegaron a esta isla con sus poses de troncos. Poco a poco, las tiendas comenzaron a abrir, y su pequeño imperio finalmente pudo obtener algunas ganancias para sí mismo. Si bien a Naru no le faltaba dinero, terminaría arruinada si seguía usando su propio dinero para casi todo. Por lo tanto, fue bueno que su gente pudiera ayudar poco a poco con el desarrollo de su economía. Uzu todavía tenía 6 años. Había muchas más habitaciones para un mayor desarrollo en el futuro. Con los 6 viviendo en la misma residencia, Naru y los demás caminaron juntos por la calle hasta que llegaron a una casa de aspecto tradicional. Esta casa fue una de las primeras casas que se construyeron, gracias a Barlow, quien también tenía bastante talento para construir casas y algunos muebles utilizando los recursos que se podían encontrar en Uzu. Dado que la casa fue el primer edificio propiamente dicho que se construyó, los demás ciudadanos utilizaron esta casa como ejemplo principal para construir sus propias casas. A medida que pasaba el tiempo, Uzu se parecía cada vez más a la civilización de su vida pasada. Especialmente con la forma en que la mayoría de los ciudadanos eligieron vestirse, siguiendo su estilo de kimono que usaba casualmente en la isla en días normales, y la mayoría de los edificios que se construyeron también se basaron en sus preferencias. Simplemente sucedió que le gustaba el estilo Minka.
Y su gente, sus ciudadanos realmente agradables, estaban tan ansiosos por complacerla que siguieron todo lo que a ella le gustaba. Al llegar, Naru empujó la puerta para abrirla, solo para que algo púrpura se lanzara a su abrazo. La cosa morada, que se reveló como una niña de entre 5 y 6 años, miraba a Naru con una amplia sonrisa afectuosa. «Bienvenida a casa, mamá». Con una sonrisa afectuosa, Naru la levantó fácilmente y cargó a la niña alrededor de su cadera. «Agua, Tama-chan está esperando a mamá». «Es». La niña asintió con la cabeza, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de la mujer. «¡Qué buen niño!». Naru alborotó su cabello. Tama-chan extrañó mucho a mamá. «¿Es realmente cuánto?». «Esto es mucho». La chica de cabello púrpura respondió, abriendo los brazos lo más que pudo para decirle a su madre cuánto la había extrañado, derritiendo el corazón de todos por lo linda que era en ese momento. Especialmente cuando miraban esos dos grandes ojos brillantes. Tama solo se preocupa por su mamá y se olvidó de nosotros. «Aiya, ¿qué hacer?». Yuzu suspiró con fingida tristeza. «Tama-chan, ¿cómo pudiste?». Kana se quejó mientras ponía el dorso de su mano en su frente dramáticamente. «¿Qué hacer?». Id resopló, antes de negar con la cabeza a la mujer de cabello castaño. «Eres demasiado feo para ser recordado de todos modos». «Oh. Di eso de nuevo». Yuzu respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de que pudieran iniciar una pelea, Naru los interrumpió. «¿Ustedes dos ya son así de grandes y siguen actuando como un par de niños?». «Frente a un niño, nada menos». «¡Qué vergüenza!». Naru les frunció el ceño. Barlow simplemente negó con la cabeza mientras Joe no decía nada. Ya estaban acostumbrados a esto. Al ver que los dos estaban siendo regañados por su madre, Tama intervino de inmediato. «No lo olvidé». Tama también extrañaba a todos. «Agua, Tama-chan es el beso más dulce ya que la damita está siendo tan amable hoy, toma, esta es para ti». Ide le dio a la niña un pequeño dulce, para su alegría. ¿Y yo?». Kana hizo un puchero, antes de sonreír alegremente cuando recibió el mismo dulce de Ide. Naru y Barlow solo lo miraron con desaprobación. «No es bueno darles dulces a los niños antes de la cena», dijo el mayor con severidad. «Prometemos no comer los dulces ahora». Kana dijo rápidamente, y Tama asintió con la cabeza. «Bueno, no puedo esperar nada de él de todos modos». Yuzu lo miró con desdén, para su molestia. «Suficiente. Entremos». Naru suspiró mientras conducía al resto al interior de la residencia. Tama todavía se aferraba a su mamá mientras escuchaba las divertidas historias de sus aventuras del tío Ide. Después de la cena, todos regresaron a su propia habitación, o en el caso de Barlow, a su pequeña cabaña que construyó en ese bosque de bambú en el patio trasero. Ese chico prefería estar solo en un lugar tranquilo mientras los demás tenían su propia habitación en la casa. Vivir juntos no era extraño para ellos, ya que habían estado juntos desde el primer día que se conocieron. Especialmente Naru, Yuzu y Ide, que se conocen desde hace 10 años. Dentro de la habitación de Tama, Naru se estaba poniendo la manta para tapar a la chica que estaba profundamente dormida mientras dejaba escapar un suave ronquido. Cuando la miró, Naru recordó la primera vez que conoció a su hija adoptiva. Sí, hija adoptiva. Naru fue a Wano una vez debido a una promesa que hizo con el anciano Kozaburo, solo para ver a una mujer moribunda desnutrida que casi parecía un esqueleto mientras sostenía a un bebé flaco en sus brazos. Con su último aliento, la mujer llamó a Naru, el intruso, para que cuidara de su hija, cuyo nombre era Tama. Como alguien ya se acercó a ella, no había razón para que Naru no la ayudara. Así que le quitó el bebé a Wano y se lo llevó de regreso a Uzu. Al final, el bebé creció y reconoció a Naru como su padre. Tama sabía que no estaban relacionados con la sangre, ya que Naru no ocultó nada sobre el origen de su hija adoptiva. Puede ser extraño ver a una adolescente convertirse en madre a una edad tan temprana, pero Naru ya era una adulta mental y espiritualmente. Ya tenía más de 30 años en su mente cuando se llevó a Tama de Wano. Por lo tanto, no podía actuar como una adolescente cuando ni siquiera lo era para empezar. Ese instinto maternal natural que toda mujer posee salía cada vez que se enfrentaba a un niño. Además, cuidar de Tama no fue realmente tan difícil, considerando las experiencias que tuvo con Luffy hace cuando eran bebés. Y se alegró de decir que su decisión de alejar a Tama de Wano fue una de las mejores decisiones que jamás había tomado. Wano no era un buen lugar para que ella creciera adecuadamente. Especialmente cuando la propia Naru había visto lo horrible que era ese lugar. Ese lugar era un infierno total. Era completamente diferente a lo que el viejo Kozaburo le había dicho sobre Wano años atrás.
Pero considerando el hecho de que el anciano se había ido hace décadas, algunas cosas cambiarían. Suspirando, Naru salió de la habitación, cerró la puerta y se alejó, dirigiéndose directamente a su habitación. Dentro de su habitación, vio una pila de documentos en su escritorio. Gimiendo, fue a recogerlos antes de ir a su cama y ponerse cómoda. Dado que ahora era líder de un imperio responsable del bienestar de su gente, leer documentos era uno de sus deberes que necesitaba hacer para mantenerse al día con los asuntos actuales de Uzu. Llamarse a sí misma Uzukage no era solo para cumplir su sueño de la infancia, sino también porque había aceptado sus deberes y responsabilidades para asegurarse de que su gente pudiera vivir sus vidas en paz y sin preocupaciones. Hojeando los papeles, uno de ellos llamó su atención. Otro grupo de recién llegados, ¿eh? Era precisamente un informe que decía sobre este nuevo grupo de personas que querían quedarse aquí de forma permanente. Lo que significaba que ella misma tenía que ir a ver a estas personas mañana por la mañana. Aquellos que deseaban vivir aquí serían separados de los demás, para que la líder misma viniera y verificara si se les permitiría vivir aquí o no. Esa fue una de sus propias leyes que ella decidió. El hecho de que algunas personas quisieran quedarse aquí, no significaba que ella los dejaría ser así. Cada lugar tenía sus propias reglas, y las de ella no estaban excluidas. Naru no era tan exigente en realidad, pero era más porque solo quería evitar problemas innecesarios. Su sensibilidad a los sentimientos y emociones negativas de las personas que la rodeaban la hizo más cuidadosa al aceptar personas al azar en su propia tierra. Lo último que quería era invitar a un enemigo a su propio territorio. Si bien no pudo evitar por completo que personas desagradables se entrometieran en su lugar por completo, aún era bueno estar preparado. Después de todo, ella no quería otro Marshall de TH en su propia tierra. Desde que abrió Uzu para forasteros hace 3 años, mucha gente ha estado visitando este lugar. Una de las razones por las que la gente estaba interesada en venir aquí era por la existencia de tritones y hombres pez, lo cual era un espectáculo bastante raro, especialmente las sirenas jóvenes y hermosas. Entre los que vinieron había piratas, mercenarios, infantes de marina y gente común, etc. A Naru no le importaba quién viniera a su casa, pero también dejó en claro que cualquiera que se atreviera a perder el tiempo en su propia casa sería expulsado por sí misma. Incluso hubo personas que fueron lo suficientemente valientes o estúpidas como para venir aquí con la intención de robar información sobre Uzu. Desafortunadamente para ellos, Naru guardaba cosas valiosas como tesoros y documentos importantes en sus sellos de almacenamiento. Por lo tanto, se podría decir que ella era la persona más difícil a la que alguien quería robar. Dado que era un conocimiento ampliamente conocido que la mayoría de las personas de Uzu alguna vez fueron esclavos de los nobles mundiales, algunos forasteros se aprovecharon burlándose de los lugareños y degradando su estatus por lo que eran antes. No solo eso, sino que los intentos de secuestro a menudo también le sucedían a su gente. Y los más apuntados solían ser las sirenas. Dado que las sirenas eran bastante caras en el mercado de esclavos, algunos tontos se consideraban tan humildes por pensar que en realidad podrían llevar a su propia gente a su propio territorio. Cuando esos tontos fueron atrapados por ella, los golpeó y los encerró dentro de la prisión subterránea por violar sus leyes. Después de un par de días, fueron devueltos al mar con nada más que una balsa para usar para navegar lejos de Uzu. Debido a ese incidente, las sirenas ni siquiera se atrevieron a aparecer en la superficie. Dado que la mayoría de los tritones y los hombres pez se quedaron debajo del lago y el mar alrededor de la isla, ni siquiera se atrevieron a dejar sus lugares hasta que la mayoría de los forasteros se fueron. Estaban bien con su propia gente, como los ciudadanos Uzu, pero con aquellos que no pertenecían aquí, desconfiaban mucho de ellos. Después de todo, los traumas de ser capturado y esclavizado no desaparecieron tan fácilmente. Naru no los culpó. Por lo tanto, no queriendo que sucediera lo mismo de nuevo, Naru puso a los 2 gigantes para vigilar la isla y patear a cualquiera que se atreviera a causar problemas. Cuando dijo patear lejos, literalmente se refería a una buena patada sólida de los 2 gigantes. Y debido a problemas de seguridad, Naru tuvo que hacer cumplir muchas leyes por aquí, especialmente a los forasteros. Cualquiera que se atreviera a infligir daño a su pueblo sería castigado personalmente por la propia Uzukage. Y dado que ella misma era bastante famosa por ser escandalosa incluso con el almirante Akainu, nadie se atrevía a hacer nada que pudiera causarles problemas. Cuando se trataba de la mano de obra de su isla, Naru tenía sus 4 compañeros, los 2 gigantes y, por supuesto, sus clones para garantizar la seguridad del lugar.
Pero Naru se sorprendió gratamente cuando su gente que podía luchar voluntariamente asumió el papel de ser los guerreros que protegen a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Dado que era conocida como la gobernante oficial con el Uzukage como su título, la gente también veía a Yuzu, Ide, Wei y Barlow como sus 4 generales de Uzu, lo cual era divertido porque ellos mismos nunca habían discutido sobre todos estos oficiales. Títulos que les fueron impuestos. Y como no había ningún daño con la situación, los 4 simplemente lo aceptaron y dejaron que los ciudadanos los llamaran los 4 generales de Uzu. Kana no fue incluida ya que solo tenía 7 u 8 años cuando esto sucedió. Y como generales, el deber de entrenar a aquellos que deseaban ser los guerreros de Uzu, naturalmente se convirtió en su responsabilidad. Al igual que Barlow, que se especializó en artes marciales, Yuzu con su excelente manejo de la espada, Wei su gran habilidad para disparar, y también Ide, quien fue responsable del entrenamiento de Aki. No hace falta decir que el entrenamiento fue bien y que Naru ya no necesitaba desperdiciar su chakra para producir muchos clones solo para vigilar la isla. Debido al aumento del número de personas que custodiaban la isla y mantenían a salvo a los ciudadanos, los tritones y los hombres pez ya no tenían que preocuparse por exponerse a los forasteros. En general, lo hicieron muy bien y todo salió bien. Manteniendo todos los documentos a un lado, Naru bostezó y decidió tomar un merecido descanso ahora. A la deriva lentamente hacia la tierra de sus sueños, su último pensamiento fue que mañana sería un día ajetreado para ella. Fin del capítulo 12. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.